Buenos días. Buenos días, licenciada. Muy buenos días, licenciada. Buenos días. Buenos días, maestra. Muy buenos días, bienvenidos. días. Buen día, abogada, buen día. Muy buenos días. ¿Qué tal, licenciada? Buenos días. Buen día a todos y todas ahí. Muy buenos días, licenciado Hugo. Bienvenidos. Vamos a estar trabajando la semana número 5. La semana siguiente ustedes tienen que ver los calendarios porque son evaluaciones. En la página les va a aparecer semana 6, pero esa es la semana en donde ustedes deben ingresar a su evaluación. La universidad tiene el sistema, por ejemplo, nosotros tenemos el curso de lógica jurídica y es la primera evaluación, poniendo un ejemplo, la siguiente semana. Y tendríamos clases de derecho agrario, es decir, les dejan un examen, clase. Entonces, se va corriendo, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen en cuenta. Siempre les trasladan un calendario, yo creo que ya está listo el calendario de evaluaciones. Esta semana vamos a estar trabajando la semana número 5, que es el contenido para la evaluación del examen, del primer contenido del primer parcial. Entonces, vamos a dar inicio al curso, recordándoles que esta sesión está siendo grabada. No sé si hay alguien que tenga alguna duda antes de iniciar. ¿Qué tal, licenciada? Buenos días. Buenos días, licenciado Denis. Mucho gusto, Dios le bendiga. Solo para presentarme, yo realmente es primera clase que estoy recibiendo. Me inscribí el lunes pasado a la maestría y pues me estoy incorporando. Todavía no he visto los videos de las clases pasadas, de las clases anteriores, ¿verdad? Pero para ponerme a las órdenes y que me conozca también, ¿verdad? Soy ingeniero agrónomo, decidí estudiar la maestría porque me ha gustado mucho el derecho. Entonces espero en Dios aprender bastante y continuar en relación aquí con usted, y cualquier duda yo le comento siempre. Muy bien, muchas gracias, bienvenido licenciado o ingeniero, ¿verdad? Usted puede adherirse al grupo, este grupo tiene un chat, entonces en ese chat ellos han coordinado para que de las clases donde les trasladen las presentaciones, ahí tengan facilidad de obtención de material de examen. Por mi parte, sí he compartido las presentaciones como un material adicional, aunque estas presentaciones pues están en la plataforma, ¿verdad? Y tengan acceso a las clases, aunque yo creo que todas las clases no están subidas, pero las que estén, pues sí serían de apoyo para ustedes, ¿verdad? Vamos a ver, licenciado César Estuardo Chacón. Maestra, muy buenos días. Mi pregunta es, ¿la evaluación va a ser en el periodo de, digamos, el siguiente sábado, en este mismo horario va a ser el examen, o lo podemos realizar durante esta semana? No, los exámenes tienen horario y tienen que tener cuidado, como una recomendación, y que ustedes son neófitos en estas evaluaciones. Por ejemplo, si les dicen de 7:15 a 8 el periodo de evaluación de lógica jurídica, yo les aconsejo por experiencia propia que terminen el examen unos 10 minutos antes, porque por algún problema de luz o por algún problema del sistema, y si ustedes terminan a las 8 en punto, hay posibilidades de que el sistema no les tome en cuenta la evaluación. Entonces, mi consejo propio, porque ya lo viví, que hice un buen examen y lo presenté casi 2 minutos antes, ya no me tomaron la nota. Entonces, tuve que hacer una gestión para solicitar un examen extraordinario y los exámenes extraordinarios se pagan. Entonces, mi consejo es, esté listo a las 7:15, digamos, o a la hora que inicia cada curso, y entonces ya le va a dar acceso. Si no le da acceso es porque todavía no está abierto, ¿verdad? A partir de la hora que ellos digan. Y siempre dan el periodo, pero yo les aconsejo terminar en la evaluación 10 minutos antes, ¿verdad? Para que no tengan ningún inconveniente. Si llegaran a tenerlos porque se les va la luz en el área donde ustedes viven, van a tener que hacer el trámite para una evaluación extemporánea y tienen que hacer el proceso de pago en la universidad. Licenciado César, Suseli Monje de León. Gracias.
Sí, Marjorie Cecilina, gracias. Buenos días. Una consultita, ¿el examen se realiza siempre en la plataforma ahí es donde se sube o es en otro link especial donde No, ahí dice evaluación, ustedes tienen que bueno. entrar a la semana 6 y ahí les dan el acceso, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, entonces así vamos a... Licenciada. Buenos días, licenciada Gilma. Sí, perdone, mi distinguida. Fíjese que yo también tiene, bueno, una semana que me incorporé. Entonces, he estado escribiendo si hay algún grupo, he proporcionado mi número, pero creo que no existe algún grupo Existe. o sí, la persona Mira, lo pudiera proporcionar el número. Ajá, aquí en el chat ahorita están escribiendo, anote su número y hay un grupo ahí muy unido, yo he visto que sí han tenido, se activaron rápido para que la incorporen y que le confirmen dentro de estas, hoy por lo menos, ¿verdad? Para que usted pueda incorporarse. Ahí estoy viendo que hay un link. Entonces, si pueden los compañeros que tienen ahí, ¿verdad? Para poder ya lo vamos a compartir. Gracias, licenciado José, es el que está ahí desde el inicio. Entonces los felicito porque hay grupos que a pesar de la distancia y las clases en línea, pues sí han tenido, y otros grupos que se han reunido de otros años, entonces hacen ahí sus reuniones, aunque hacen lo posible porque la mayoría, pues no todos están aquí en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Pero los felicito, ¿verdad? Que se han estado incorporando a esta maestría, ¿verdad? Y hay dos recomendaciones que yo como profesional del derecho y tengo muchos años de ser docente, que actualmente he visto que hay muchos abogados nuevos que hacen recomendaciones en TikTok y se respeta, ¿verdad? Porque es la nueva modalidad y definitivamente en algún momento nos tenemos que meter a este mundo, ¿verdad? De la tecnología, pero hay dos cosas, ¿verdad? Algunos profesionales que se incorporan y especialmente en esta maestría ya tienen una carrera primaria, ¿verdad? Y algunos quieren estudiar esta porque la quieren ejercer. Yo considero que es muy importante que si es para un soporte académico, estudien mucho, ¿verdad? Y si la intención es ejercer el derecho, de verdad hay que tomar en consideración la responsabilidad que tiene el abogado y el notario frente a sus clientes. Entonces, yo siempre recomiendo, si usted quiere ser penalista, nunca nadie nace sabiendo y siempre todos tenemos una primera vez, pero si usted quiere ser penalista, vaya un mes a escuchar audiencias a todas los juzgados y solicitar permiso para asistir a la audiencia y ir agarrando un poquito de experiencia, ¿verdad? Por lo menos escuchando, ¿verdad? Y ejercer el derecho con mucha honestidad, ¿verdad? Lamentablemente en estos últimos tiempos he tenido a la vista documentos de abogados recién graduados que en realidad lo que han hecho es engañar a los clientes porque no los están asesorando. ¿Verdad? Es como decir, todo el mundo es abogado ahora, pero no quieren ejercer el derecho como tal. Y la verdad es que la profesión es muy linda, nos enseña mucho y todos los días aprendemos, es decir, no hay un todólogo, ¿verdad? En el derecho todos los días aprendemos. De repente nos dicen, esta norma ya existía en el 2005, un acuerdo, una reforma, todos los días estamos aprendiendo. Entonces yo los insto a enamorarse del derecho, ¿verdad? Siempre a estar leyendo, ¿verdad? Porque es como chiste, pero es de verdad, cuando usted ya entendió una ley, resulta que hay una modificación, ya hubo una reforma. Entonces, ahí sí que yo los insto a enamorarse del derecho, es una carrera muy linda y hay muchas áreas en las que un profesional del derecho puede trabajar, ¿verdad? Pero siempre pues ejerciendo la profesión con mucha honestidad. Muy bien, vamos a ver, el tema que vamos a trabajar hoy en lógica jurídica es el tema del juicio. El objetivo de la clase es que el estudiante de la Universidad Rural adquiera los conocimientos esenciales del juicio del pensamiento, su definición, los elementos y la clasificación por su división. Como hemos estado trabajando en el tema de la clase de lógica jurídica, pues hemos estado siempre abordando el tema que en realidad la lógica es el estudio del pensamiento, del correcto pensar, en donde se pueden hacer análisis y esos análisis
nos llevan a posturas que pueden ser defendibles, ¿sí? A los argumentos. Los argumentos son todas aquellas afirmaciones o negaciones que hace el interlocutor o el exponente, pero lo hace con consistencia. Quiere decir que su argumento es capaz de soportar críticas. Y como lo hemos hablado, es en todo el ámbito, ¿verdad? Nosotros lo tenemos que traer un poquito aquí al área jurídica, ¿verdad? Porque es donde el abogado o el notario utiliza el arte del buen pensar para exponer sus argumentos en algún momento, ya sea de forma escrita o de forma oral. Entonces, en la clase vamos a ver qué es el juicio. Y dice que el juicio es un pensamiento en el que se afirma o se niega algo, de algo. Según Aristóteles, que sabemos que es el padre de la filosofía, dice el juicio, el pensamiento compuesto de más de una idea, pero dotado a la vez de una unidad especial que se logra por medio de la cópula. Ya vamos a ver qué es esto. Un juicio es un enunciado respecto a alguien o alguna cosa, que dependiendo de su formulación y el razonamiento que implique, así como de su justeza, respecto a la realidad, podrá ser verdadero o falso. Entonces aquí ya nos está indicando que un juicio podemos afirmar o negar algo. Esa es la diferencia entre una expresión. Entonces vamos a ver aquí. El juicio. Los juicios verdaderos son aquellos que se ajustan a la realidad descrita en su razonamiento, que se corresponden con lo que podemos comprobar mediante la experiencia o podemos deducir mediante el sentido común. Los axiomas de la lógica son siempre juicios verdaderos. Los juicios falsos, en cambio, son aquellos que afirman algo que no se puede corroborar, es decir, que la realidad es evidente. A pesar de que dicha conclusión pueda desprenderse de la lógica interna, algún razonamiento, un juicio falso puede ser producto de la ignorancia, de los prejuicios, de la falsa lógica, de las falacias o simplemente de una alucinación o un ensueño. Entonces, cuando nosotros hablamos del término juicio, esos juicios son aquellos que tienen un razonamiento válido y que corresponde lo que se dice con lo que se hace, con lo que se ve. Pero también hay que tener cuidado con los juicios falsos, porque los juicios falsos son esas falacias que inducen a error. Entonces dice que hay juicios falsos que pueden ser producto de la ignorancia, por ejemplo. Pueden ser producto de creencias. Al asegurar que, por ejemplo, se quiebra un espejo y dicen, mire, tiene 7 años de mala suerte. Entonces, esto, si lo traemos al plano del razonamiento, no tiene lógica, ¿sí? Es decir, no se ajusta a la realidad que describe nuestro razonamiento. Y así, o por ejemplo, los prejuicios, ¿verdad? O alguna expresión que algunas culturas utilizan por aspectos de la costumbre, ¿sí? Pero si nosotros concluir que son producto de la ignorancia y que no tienen un razonamiento lógico, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los elementos del juicio. Los elementos del juicio tenemos, se clasifica, digamos, o se compone de 3 aspectos importantes: el sujeto, el predicado y la cópula. El sujeto es el concepto del objeto del juicio, es decir, es el concepto de quien se predica o se dice algo. El predicado es el concepto de que se aplica al sujeto, es decir, es lo que se afirma o se niega acerca del sujeto. Eso tenemos claro. Ahora la cópula, aquello que establece que lo pensado es predicado, en el predicado es propio o no del objeto. Entonces, en el ejemplo, el hombre es racional, el sujeto es el hombre, el predicado es el término racional porque es lo que se dice del sujeto. Y la cópula es esa
conectivo es que establece que el contenido pensado en el predicado es propio del objeto del juicio. Establece que al hombre le es propio el carácter de racional. Entonces, si lo vemos, es una oración simple, pero nosotros en español pues le decimos conectivos, ¿verdad? Y en el lenguaje de la lógica jurídica a ese conectivo se le denomina cópula. Muy bien, vamos a ver la clasificación de los juicios. Dentro de la clasificación de los juicios vamos a encontrar juicios por cantidad, por cualidad, por su relación y por la modalidad. Dentro de la cantidad, en la clasificación de la cantidad encontramos universales, particulares y singulares. En la cualidad, afirmativos y negativos. En la relación, categóricos, hipotéticos, disyuntivos. Y por su modalidad, tenemos problemáticos, asertóricos y apodícticos. Entonces vamos a ver cada uno de estos. Por la cantidad, estamos hablando de los sujetos. Puede clasificarse universal, particular y singular. Por su cantidad, universales son aquellos que se refieren a todos los individuos de la especie. Por ejemplo, todos los hombres son racionales. O es decir, podemos poner diferentes ejemplos. Entonces, cuando nosotros hacemos alguna afirmación, en estas afirmaciones universales podemos caer a error. Por ejemplo, alguien, independientemente del género, sufrió una deslealtad, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces dice, todas las mujeres son infieles. Es una afirmación propia, que la vivió. Sin embargo, si esta persona utiliza el juicio universal, indicando, manifestando que la totalidad de la especie, de estos individuos, en este caso la mujer, por ejemplo, puede caer a error o inducir, o es una falacia, ¿verdad? Donde se generaliza una acción que se tuvo en lo particular, ¿verdad? Y lo afirma. Entonces, este tipo de juicios pueden conducir a error y puede ser en este caso por ignorancia o por generalizar un evento. O, por ejemplo, podemos poner el caso de los accidentes de tránsito. Entonces, en los accidentes de tránsito, la costumbre o la idea que se tiene es, por ejemplo, que se encuentra en ley, que existen, por ejemplo, un argumento que dicen el que pega atrás paga, ¿sí? Entonces, las personas lo toman como una universalidad. Sin embargo, dentro de un proceso pudieran haber elementos que indiquen que el culpable fue la persona que estuvo al frente, ¿verdad? Y resolverlo de alguna manera diferente. Este tipo de acciones pueden caer a un juicio considerado como una falacia o un error. Tenemos los particulares, son aquellos que se refieren a varios objetos, sin llegar a la totalidad, es decir, que se refieren tan solo a una parte del todo. Por ejemplo, el término algunos excluye a todos, ¿sí? Pero no identifica a una persona en específico. Entonces aquí dice, algunos hombres son leales. Singulares son aquellos que hacen referencia a un solo individuo de la especie. Por ejemplo, Benito es leal. Aquí vemos ya la categoría del juicio, que en este caso es afirmativo, porque está hablando de un individuo en particular. O, por ejemplo, si pudiéramos decir, todos los felinos son gatos. Esto, si lo escuchamos, pudiera ser cierto, pero si lo analizamos, esto es una falacia porque existen diferentes categorías, digamos, de felinos, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado
cuando vamos a trabajar con los ejemplos o las elaboraciones de los juicios categóricos. Vamos a ver, por la calidad. Por la calidad se refiere a la cúpula. Puede ser afirmativo o negativo. Afirmativos son aquellos juicios que expresan la compatibilidad entre el sujeto y el predicado. Se realiza el predicado en el sujeto. Ejemplo, los hombres son racionales. Negativos son aquellos que expresan la incompatibilidad entre el sujeto y el predicado y dan como resultado que en la relación sujeto-predicado se separen entre sí. Por ejemplo, los animales no son piedras. Es decir, aquí hay un juicio categórico negativo y lo convierte en negativo la cópula, ¿sí? Porque estamos indicando el conectivo lógico no son. Muy bien. Vamos a ver por la relación, y en este caso nos vamos a referir específicamente al predicado. Pueden ser categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Categóricos son aquellos en los que la relación sujeto-predicado se nos ofrece sin condiciones. Son juicios no sujetos a otra condición. Ejemplo, los minerales son seres inertes. Haciendo el juicio estrictamente y calificando el predicado. Hipotéticos son aquellos en los que la relación sujeto-predicado se establece condicionalmente. Se hace un enunciado cuya veracidad depende siempre de una condición. Ejemplo, si llueve, la cosecha será buena. Entonces aquí es un hipotético, podemos pensar cualquier, pero sin ser afirmativos, porque estamos imaginando lo que pudiera ser, ¿verdad? Si llueve o, por ejemplo, podemos pensar, si la luna está roja, mañana podría ser un día caluroso. Hipotético, ¿verdad? Es decir, este tipo de juicios pueden inducirnos a error porque no hay una afirmación como tal, ¿sí? Entonces, sin embargo, son válidos dentro de los juicios categóricos. Disyuntivos son aquellos en los que se afirma alternativa o exclusivamente uno u otro predicado o varios predicados. Ejemplo, Alberto es estudiante o profesor. Es decir, aquí tenemos una disyuntiva, ¿sí? ¿En qué calidad estoy? ¿En calidad de docente o en calidad de alumna, por ejemplo? Por la modalidad, según la realidad, pueden ser problemáticos, asertóricos o apodícticos. Problemáticos son aquellos que expresan una opinión no demostrada, por lo que hay posibilidad que esa opinión sea verdadera o falsa. Ejemplo, es posible que Samuel sea locutor. Entonces, es decir, como no tenemos el conocimiento de la realidad, no lo podríamos afirmar. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir, por ejemplo, la licenciada Indira, vamos a ver, aquí está en clase, Indira Prado Méndez, por ejemplo, puede ser auditora o psicóloga. Entonces, yo no tengo el conocimiento exacto de su profesión. Entonces, puede ser una modalidad asertórica, porque pueda que tal vez tuve el acierto. No sé qué profesión es la licenciada Indira, sin ninguna de las dos. Vamos a ver, licenciada Indira. No, buenos días, licenciada. No, yo soy trabajadora social. Gracias, licenciada. Entonces, si nos damos cuenta, pueden existir la posibilidad de que yo hubiera acertado a su profesión. ¿Por qué? Porque la desconocía. Entonces, es decir, este tipo de juicios en algún momento no los podemos tener como válidos porque nos pueden inducir a error o una falacia por considerar, por ejemplo,
que el exponente tiene el conocimiento de la profesión de la licenciada Indira, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Apodícticos, aquellos que expresan una necesidad, es el juicio lógicamente necesario, no admiten contradicción. Ejemplo, los hombres son seres racionales. Los apodícticos, esos son estos que lógicamente son ciertos. Por ejemplo, pudiera decir que en esta sesión todos los estudiantes se encuentran inscritos en la universidad rural, si no, no tuvieran el acceso para ingresar, por ejemplo. Entonces, estos son que expresan una lógica necesaria, ¿verdad? O es decir, o por ejemplo, todos los estudiantes de la maestría de Ciencias Jurídicas y Sociales tienen una licenciatura previa a ser alumnos de esta maestría, por ejemplo. Entonces, definitivamente no admite una contradicción, es decir, en este caso, apodícticos quiere decir que sí tenemos conocimiento de la realidad independientemente de cualquier licenciatura previa que tengan. Entonces, si nos damos cuenta, habría que hacer un poquito de ejercicio porque estos ejemplos, por ejemplo, sí vienen en el examen. Por ejemplo, si yo pusiera el ejemplo, la licenciada Indira Prado o es auditora o es psicóloga, por ejemplo. Este es asertórico. Entonces, estos ejemplos, digamos, para que ustedes vayan considerándolo, que pudieran ser parte de la evaluación, ¿verdad? Para ponerlo ahí en el ejercicio. Entonces, estos son los tipos de juicios que hay, ¿verdad? No sé si hay alguien que tenga alguna duda o algún comentario. El contenido de la clase de hoy es sencillo, ¿verdad? Es decir, no tiene mayor grado de complejidad, pero los escucho. Licenciado Hugo Colindres. Abogada, una preguntita. Como yo logré entrar hasta hoy también a clases, lastimosamente, entré la semana pasada, pero ya no logré casi nada. Entonces le pregunto, ¿algún documento, algún libro de texto que usted recomiende, un libro, un autor sobre el tema de lógica jurídica en su experiencia? Fíjese que yo tengo, gracias, hay libros de lógica jurídica y tengo descargado, yo lo descargué creo de la página de la biblioteca virtual de la Universidad Rural. Lo voy a buscar y se los voy a compartir porque tiene bastantes contenidos que sí los vemos acá. Entonces, con mucho gusto lo voy a buscar y yo se los envío al chat porque yo recuerdo que sí lo tengo descargado. Entonces, y cualquier libro que ustedes hayan estudiado en las licenciaturas anteriores, ¿verdad? Que si se dan cuenta, este curso es muy bonito porque nos enseña, como nos recuerda, no nos enseña, sino nos recuerda de cuál sería, digamos, cuál es el correcto pensar, y era lo que hablábamos en una clase anterior, que podemos hacer el ejercicio con una plática coloquial y darnos cuenta que a veces lo que nos dicen no es del todo cierto, porque sí podemos detectar inconsistencias en la historia, ¿verdad? Entonces, lo podemos ir poniendo siempre en práctica y en realidad no son aspectos nuevos dentro de la lógica. Si nos damos cuenta, lo utilizamos más de lo que creemos. Lo único es que no los identificamos con su nombre como tal, pero sí en nuestra actividad diaria lo utilizamos mucho y la lógica nos sirve de una manera impresionante en el ejercicio profesional para poder entender a nuestro interlocutor lo que nos quiere decir, y así también en las redacciones para que nosotros podamos también calificarnos y poder evaluar si lo que estamos escribiendo es lo que la persona puede entender al leerlo, ¿verdad? Muy bien, licenciada Cindy Yamilet, levantó la mano. Sí, buen día. Con una consulta, donde en la clasificación de los juicios dice el segunda cualidad en el cuadro que está presentando. Sí. Pero en la parte diapositiva decía calidad, o sea, o no sé si yo vi mal. Vamos a ver aquí, si no lo...
en donde ya está especificado. Calidad, sí tiene razón, es cualidad. Lo voy a arreglar en la presentación, así nos queda parejo. No, sí, yo había escrito cualidad y después dije, me confundí seguramente. Pero gracias, otra licenciada. Pregunta, mi estimada máster, respecto, como yo realmente sí soy egresada de otra universidad y primera vez que yo estoy en este rollo de esta plataforma, ¿verdad? Entonces, yo quisiera saber, a mí me ingresaron en la tercera clase. Estoy en un grupo que dice Estudiantes Rural 2025, pero yo no sé si, o sea, cada catedrático tiene un grupo o cómo es que lo manejan, no sé, porque, o cómo es que se maneja esta plataforma, pues para no quedarme atrás. Gracias, licenciada Cindy. Aquí en la Universidad Rural existe una plataforma en donde tienen el acceso a ver un video de 15 minutos de cada clase, de cada curso. También tienen disponible que esta sesión está siendo grabada y la pueden reproducir posteriormente. Así también el material que adicional cada catedrático les pueda enviar. Este grupo se organizó para crear un chat grupal y allí se concentran el material que los catedráticos les puedan enviar. Entonces, por supuesto que los grupos de chat son ajenos a la universidad, ¿verdad? Es decir, es como una iniciativa propia del grupo en particular. Entonces, para que usted pueda hacer el mensajito y que la puedan incorporar en el grupo. ¿Y con quién me aboco? Porque no. Aquí no puede estoy... poner aquí aprovechando la sesión, puede poner su número para que el licenciado aquí, José, le haga favor aquí de incorporarla. José, por ahí abrió la cámara. Gracias, Ligda. Aprovechando, solo aclaro acá el número de Dennis Brandon. Aparece como que no tiene WhatsApp. No sé si ella se logró unir al link que se le envió, aprovechando el espacio. Ahorita estoy intentando, pero no me ha permitido, no me redirige. Fíjese que yo traté de acá, pero me parece como que usted no tiene WhatsApp en su número. Así me dice el mensaje, ¿verdad? Pero... Muchas gracias. Voy a tomar su número, José. Cualquier cosa que no puedo accederle, le escribo. 5510-9406. 5966. No, 5510-9406. Entonces lo escribí mal. Ahorita lo corrijo, gracias. Ahí lo puse en el chat. Gracias, muy amable. Entonces, esta parte del chat que ustedes tienen es como un apoyo, ¿verdad? En mi caso particular, que no sé si todos los catedráticos, pero algunos sí les trasladan material de apoyo, algunos otros no, ¿verdad? Entonces, pero eso ya depende de cada catedrático, ¿verdad? Muy bien, no sé si hay alguien más que tenga alguna duda y yo entiendo que como son, digamos, están ahorita como primera vez que están en esta plataforma, a veces es un poco como confuso y algunas personas pues tienen habilidad con la tecnología, pero cuando yo entré a esta plataforma, así, disculpen, pero me atropellaba la tecnología, entonces decía, esto no funciona, pero era yo la que no podía, ¿verdad? Entonces es muy amigable, la verdad. Entonces, pero si tienen dudas, ahí es mejor preguntar, ¿verdad? Y como les decía, les recomiendo que su evaluación la hagan muy puntual. Si ustedes están al filo del horario, de que termine el horario, corren riesgo a que no se los tome la plataforma. Una preguntita, abogada. Sí. Para las pruebas o evaluaciones, según lo que tengo entendido, son principalmente preguntas, pero le pregunto, yo soy catedrático universitario y pues tengo un estilo de hacer mis exámenes, pero pregunto, aquí son solamente preguntas, son preguntas para desarrollar, preguntas falso verdadero, selección múltiple, hay un pequeño ensayo, disculpe. Muy bien, como la modalidad es virtual, no pudiéramos hacer pregunta directa, ¿sí? Entonces aquí es de selección múltiple. Ajá, entonces preguntas capciosas yo nunca hago. Si les pareciera que fue capciosa, tal vez me equivoqué, porque al redactar, ¿verdad? Es decir, y entonces, por ejemplo, porque uno es ser humano y me ha pasado, si usted mire, esta pregunta no era esa respuesta porque está la presentación y me manda ahí el dato y todo, yo puedo verificar y entonces yo tengo la opción
de escribir, informar a la universidad que yo me equivoqué en una pregunta y la respuesta era incorrecta, la universidad va a hacer el cambio, pero todos los que, el cambio es el cambio. Si todos habían marcado A como incorrecta y B era correcta, se hace la reversión, y el que había tenido buena la correcta se hace la reversión, ¿verdad? Entonces, hago la aclaración porque, por ejemplo, preguntas capciosas no hago, o es o no es, pero si pareciera capciosa, posiblemente me equivoqué, y tienen, digamos, la opción de mandarme un correo indicándome que con los screen, ¿verdad? De que hay un error en tal respuesta, y para que yo la evalúe y si es así o no, y si es correcto, yo hago el escrito a la universidad para manifestar que hubo un error en una pregunta, ¿verdad? Pero las preguntas son... No trata de hacer juicios apodícticos, sería entonces, creo yo, ¿no? Ajá, así, no, ajá, exacto. Entonces aquí o eso no es, ¿verdad? Entonces, son preguntas de selección múltiple, entonces por eso es que se hace bastante sencillo, ¿verdad? Muy bien, sí, la otra semana es la semana de evaluación, entonces les van a mandar un calendario. Generalmente, yo no lo he visto, inician con el primer curso, que es, en este caso es para ustedes. Empezaría el examen en horario de este curso, y como en el siguiente también yo les doy el curso de Derecho Agrario, en el otro tenemos clase, y así nos vamos a ir, y la otra semana ustedes tendrían clase de Lógica Jurídica y examen de Derecho Agrario, pero el calendario yo creo que ya está en la plataforma de la universidad, si no lo han visto, o yo no lo he visto, pero generalmente lo ponen anticipado. Muy bien, yo les agradezco mucho. ¿Sí? Solo están las fechas, más no, digamos, todavía los horarios, así están las fechas. En el horario de cursos, en el horario de los cursos, ajá, y se tienen que ingresar a la semana 6, que es la semana de exámenes. Licenciada, una consulta. Las presentaciones siempre se comparten por el grupo de WhatsApp y no se suben a la plataforma. Sí, la plataforma de la Universidad Rural tiene digamos, el video de los 15 minutos, ¿verdad? Y ahí aparece la presentación. Yo la envío como un apoyo adicional, ¿verdad? Ya, sí, pues el archivo como PDF o PowerPoint de presentaciones, ¿no? ¿Verdad? Ese sí es el que mando. Ese es el que usted manda, ajá, pero tenemos que esperarlo en el WhatsApp, más no en la plataforma, ¿verdad? En la plataforma lo va a encontrar en video. En video, claro. No va a estar así como en PDF. En el archivo. Ajá. Ah, ok, muchas gracias. Muy bien. Licenciada, una pregunta. ¿El texto paralelo hay que entregárselo también el próximo sábado? No, el texto paralelo, a mí no me entregan nada, tareas, nada. Todas las tareas que vayan a hacer son en plataforma, y, por ejemplo, yo les dejo un tema, por ejemplo, el sistema solar, por un ejemplo, ¿verdad? El sistema solar, y del sistema solar vamos a evaluar el tema del nombre de los planetas, la distancia, su consistencia, tal cosa, y yo les pongo ahí como qué es lo que vamos a evaluar. Entonces ustedes buscan, investigan, no me entregan nada, y entonces el día de la evaluación, porque tienen una evaluación, si ustedes ya estudiaron y tienen su material con el que estudiaron, entonces miren cuál es el planeta que está más alejado de la Tierra, o cuál es el planeta más cerca del Sol o más lejos del Sol, porque como se supone que esos temas son los que yo dije que más o menos íbamos a ver, no son preguntas que pudieran ser fuera del tema, ¿verdad? Entonces, o cuántos satélites tiene el planeta más lejano, por ejemplo. Entonces, como el tema era sistema solar y vamos a ver todo lo que se relaciona al sistema solar, ese tipo de preguntas vienen. Por ejemplo, en Derecho Agrario, pudiera decir que vamos a hablar, por ejemplo, de la independencia. Entonces, en el tema de la independencia, quiénes fueron los autores, cuáles fueron los alcances, y yo les pongo más o menos cuáles son los temas. Y de esos temas yo no me salgo de las preguntas. Ustedes el día de la evaluación del texto paralelo se van a ingresar como un examen y van a responder las preguntas siempre en selección múltiple de los temas que ustedes hayan investigado, pero yo les doy los parámetros de la investigación. No me tienen que entregar nada. En algunas presentaciones yo pongo tarea, estudie tal cosa, pero es como algo adicional. A mí no me tienen que entregar nada. Y todo es con los exámenes, pues son obviamente con el Departamento de Tecnología de la Universidad Rural.
Muchas gracias, licenciada. Abogada, disculpe, ¿ya dejaron entonces temas de texto paralelo, digamos, individualmente, en grupo, no? ¿Nada? No, el texto paralelo es individual, porque el texto paralelo es la investigación que usted va a hacer. Eso es individual. Ok, es la investigación para todo el curso. Son dos investigaciones que les dejan en el curso. Creo que la otra se las publican a otra semana y la siguiente tarea como después del segundo parcial, parece. Ajá. Ok, gracias. Entonces les recomiendo siempre estar como conectados en la página de la universidad porque ahí es donde está toda la información siempre. Entendido. Muy bien, porque casi no, pues los catedráticos no tenemos este tiempo como para sacarlos de dudas y aprovechando que terminé antes mi curso. Bueno, yo los veo en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias, abogada. Gracias. Excelente. Gracias. Feliz día.